Mis amados hermanos, hoy me dio el privilegio a mí el Señor de poder dirigir. Bueno, Él dirige más que todo, Él nomás me usa. Pero ¿qué le parece si oramos? Señor mi Dios, después de adorarte y bendecir tu nombre, Padre, decirte con nuestras voces, Señor, cuán grande eres, Padre eterno, y cuán hermoso eres, mi Dios. Te pido en el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo, que redarguya nuestros corazones y nos libres de tener actitudes necias, Padre. Tú sabes, Señor amado, que quiera o no, Padre, podemos llegar a tener esas actitudes o poder llegar, Señor, incluso llegar a vivir como un necio, Padre Santo. Aunque somos hijos tuyos, mi Dios, son líneas delgadas que podemos cruzar, Padre Celestial, pero pedimos que hoy, mi Dios amado, hables a nuestras vidas y que tu Santo Espíritu redarguya nuestra mente y nuestros corazones, mi Dios, y podamos aprovechar, Padre Santo, el consejo que hoy nos traes, Padre, para no caer, Señor, en esas actitudes, mi Dios, del necio, Padre, sino ser sabios, mi Dios. Ayúdanos a vivir sabiamente, mi Dios, todos los días hasta que tú vengas, Padre. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy me tocó Eclesiastés capítulo 1, del 1 al 20. Bueno, vamos a ver si llegamos al 20. Del 1 al 20. 10-1. Del 1 al 20. 10, capítulo 10. No, capítulo 10, del 1 al 20. Ya. El tema que le he puesto es el peligro de la necedad. Entonces empezamos con el versículo 1. Dice así: así como las moscas muertas apestan todo un perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Ahora, mosca muerta tienen notables connotaciones. Un solo pecado puede deshacer mucho bien y un juicio pobre puede debilitar o destruir la estimación de toda una vida como sabio honorable. Nos damos cuenta que mucho podemos hacer, podemos tener un buen testimonio, pero con un grave error la gente lo que más va a ver es el error que nosotros cometemos. Y se me viene a la mente un gran predicador, tal vez no lo sepa pronunciar bien, pero Jimmy Swaggart, creo, fue un gran evangelista, un gran predicador, este varón, pero lastimosamente cayó con una mujer, una prostituta, y casi la mayoría lo recuerdan más por ese momento que él tuvo con la prostituta que las grandes cosas que hizo para Dios. ¿Verdad? Eso nos muestra a nosotros mucho y nos da a entender de que tenemos que tener cuidado de cómo nos conducimos allá afuera, especialmente con la gente que vive dentro de nuestros hogares, que les queremos ganar para Cristo. Es muy difícil muchas veces porque ven cómo vivimos y cómo actuamos cuando hay problemas, hay dificultades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquí el predicador nos muestra que yo lo veo como refranes, estos textos bíblicos, y ese refrán que él habla, o sea, tiene mucho que ver con nuestro testimonio. Bueno, viendo el versículo 2, dice así: una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. El camino correcto representa la luz y la justicia, mientras el otro camino es equivocado, representa la oscuridad y el mal. La palabra de Dios nos dice que los necios siempre van a ir buscando por decir, camino ancho, ¿verdad? Son pocos los que encuentran el camino angosto. Gracias a Dios nosotros tenemos ese camino por delante, el angosto. Es difícil, sí, pero ahí vamos. Ahora, no quiere decir que podemos llegar a tener sabemos en qué camino estamos, por lo cual no vamos a llegar a andar en el ancho, pero si alguno se desvía, ¿verdad? Si alguno se llegara a desviar, tarde o temprano tiene que volver de nuevo al mismo camino, que es el de Cristo. Puede haber una acción necia en su corazón, pero Dios lo va a traer siempre a su camino. Siempre va a haber una consecuencia de lo que hagamos, ¿verdad?
En el versículo 3 dice así: ¿se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle? Es interesante, para mí es una pregunta que digo yo, ¿cómo se puede echar de ver a una persona que es necia? Bueno, hay 4 formas de cómo identificar a una persona necia. Dice, ¿cómo se identifica a un necio? El necio empieza actuando así, dice, hablando demasiado y pensando poco. B, juzgando apresuradamente sin considerar todos los hechos. C, opinando apresurada y firmemente sobre todos los temas. D, procediendo como si siempre tuviera la razón y los demás estuvieran siempre equivocados. ¿Alguna vez ha hecho alguna de estas cosas? ¿No? ¿Alguna vez hemos pasado algunas cosas de estas? Puede ser que sí. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de que estas cosas así, si hemos hecho, Dios nos está mostrando de que para Él son necias estas personas. ¿Ya? Entonces tenemos que tener ese cuidado, como dije al principio, de no cruzar esa línea y llegar a cometer, bueno, no a cometer, sino a tener una actitud de un necio. El versículo 4 dice así: si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Esto me viene a la mente, es Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice así: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Creo que está de más decirlo, pero tenemos que tener un gran cuidado cuando en nuestros trabajos, más que todo, quiera o no, el jefe puede llegar de malas y gritarnos y querer nosotros saltar nuestro orgullo y decir, bueno, ¿sabe qué? Yo me largo, ¿verdad? Sabiendo cómo está la situación ahora. Es cierto que en este estado, gracias a Dios, hay trabajo, pero no todos tenemos la habilidad de un jovencito. Es la verdad. Los jovencitos hoy en día agarran muy buenos trabajos porque todos se hacen de casa, la mayoría. Yo lo veo en el lugar donde yo trabajo. Casi la mayoría de los que trabajan ahí tienen de 20 a 25. Es lo más viejo que puede haber, de 25 años. No digo que no hayan unos señores ahí trabajando porque son expertos, pero la mayoría que llegan de otros países, que la mayoría son asiáticos, se ven tan chiquillos que son los que agarran los mejores puestos. Entonces digo yo, si viniera contra mí mi supervisor molesto por algo que implica lo que tengo que hacer, pues no tengo por qué molestarme. Ya ahora sabemos de que ellos tratan la manera de no quererse sobrepasar con uno siempre y cuando le va a llamar la atención por algo que tiene que hacer, pero si le habla de otra manera, claro, para eso tenemos leyes que nos amparan a nosotros, pero el ejemplo es que nosotros tenemos que ser pasibles. Jesús dijo, sed mansos y humildes. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. Sed mansos y humildes. ¿Por qué dijo el Señor que seamos mansos y humildes? Porque habrá gente amargada. Habrá gente que nos va a querer sacar de quicio. Y no solamente en nuestros lugares de trabajo, aún en la calle cuando andamos manejando. Cualquiera que va adelante, como dice el pastor Bobby, si se le pasa y se le mete uno que va a 45 en una calle que va corriendo a 60, pues claro, ¿verdad? Y va a llevar un poquito de prisa, pues va a querer volar, no va a querer pasarle encima. Pero tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Bueno, en el versículo 5 dice así, he visto otro mal bajo el sol. Los reyes y los gobernantes cometen un grave error. El 6 dice así, cuando le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidades comprobadas. El 7 dice así, hasta he visto sirvientes cabalgando como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. Esto me recuerda también que después del rey Salomón, el hijo que tomó por decir así, el cargo del reino, vinieron los ancianos y le dieron un buen consejo. Pero él no quiso tomar el consejo de los ancianos. Él se fue con los que tenían la misma edad de él. ¿Y qué fue lo que pasó?
que de esa mala decisión, de ese mal consejo que él tomó, fue que se dividieron lo que son las 12 tribus. ¿Verdad? 10 tribus agarraron con uno y las otras 2 tribus quedaron, bueno, una no era tribu, pero otra quedó con ellos. Entonces se dividió. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es por decirlo así, este problema confronta a todos los que tienen la responsabilidad de seleccionar líderes sabios, porque en los líderes es donde más importa la sabiduría. Se nota que no importa el nivel social que la persona tenga, puede vivir como necio. Aún el creyente puede llegar a tener actitudes necias. Aquí hablamos también de reyes y gobernantes. No importa el grado que tenga, no importa el rango que tenga la persona, puede llegar a ser necio, puede ser un necio. Aquí vemos que el predicador nos muestra que hay príncipes que andan a pie y hay sirvientes que andan a caballo. En aquel tiempo andar a caballo era algo de elegancia, es tener, como por ejemplo, tener billete, pues. Va a tener un alto rango, por decirlo así, tener cuello con el jefe y poder andar en un caballo. Eso era grande antes. Entonces, por eso el predicador lo saca así. Ahora, que una persona capacitada tenga un menor cargo, muestra mucho qué clase de jefe es el que hay, ¿verdad? Qué clase de patrón es el que tiene uno. Y sí, lo podemos ver muchas veces, aún lastimosamente dentro de iglesias, se ha visto que se pone más, por decir así, a la familia que es del pastor que a la congregación donde hay gente capacitada para llevar contabilidad, ¿verdad? Muchas veces, lastimosamente, no digo gracias a Dios, aquí no pasa eso, pero lo he visto en otras iglesias donde se han puesto a gente que tiene menos capacidad solamente porque es familiar del pastor, y al que tiene un buen rango o una buena capacidad para poder llevar un buen servicio a Dios, lo menosprecian. Entonces, quiere decir que estas actitudes de necios no solamente lo tienen la gente de afuera, sino también puede haber dentro de la misma iglesia. Por eso el pastor o líder tiene que clamar mucho a Dios para saber quiénes son los líderes sabios, ¿verdad? Que son los que van llevando ese liderazgo. Bueno, hablando del versículo 8, dice así: cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. El versículo 9 dice así: cuando trabajas en una cantera, las piedras pueden caerte encima y aplastarte. Cuando cortas leña, se corre peligro en cada golpe del hacha. En Mateo 12:7 dice así: así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está dando a entender el predicador? Con que hay varios peligros que nos muestra Eclesiastés. Cuando cavamos un pozo, o sea, nos está mostrando de que no le hagamos mal a nadie. No le queramos hacer algo a alguien y después eso se vaya a invertir y nos caiga a nosotros. Por eso el predicador está diciendo: cuando caves un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. O sea, si tú le vas a hacer un mal a tu prójimo, ese mal va a venir después hacia tu persona. Por eso es que en Mateo capítulo 7, versículo 12 dice así: dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cómo tratamos a los demás? Así nos van a tratar nosotros. Si nosotros les echamos, en El Salvador dice, ponerle el pie es echarle zancadilla, tarde o temprano eso nos va a pasar a nosotros y una cuarta de más. ¿Eso dice la palabra? Lo dice así. Entonces tengamos ese cuidado de que lo que digamos o hagamos se nos puede venir después a nosotros, porque Dios es justo.
Así que el versículo 10 dice así: si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja, ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Es una buena idea trabajar con las herramientas afiladas, puesto que de otro modo hace falta más esfuerzo para terminar el trabajo. El tiempo empleado en afilar el hacha queda más que compensado por el tiempo y esfuerzo ahorro. La sabiduría enseña atajos y trucos para hacernos más fácil el trabajo. O sea, no para qué trabajar doble cuando sabiamente podemos hacer las cosas. Vean. El versículo 11 dice: si una serpiente te muerde antes de que la encantes, ¿de qué te sirve ser encantador de serpientes? ¿De qué te sirve? Bueno, hay un refrán en el mundo que dice así: ¿de qué te sirve cerrar la puerta después de que te han robado? En otras palabras sería: es mejor prevenir que lamentar. ¿Verdad? El versículo 12, 13 y 14 dice así: las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas, por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Hablan y hablan sin parar. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. El necio no sabe cuándo parar. Palabras hablan por los codos, como si lo supieran todo, pero en realidad no saben nada. Les gusta el sonido de su propia voz y el ver a otros escuchándole. Su charla interminable incluye casi inevitablemente jactancia de lo que hará en el futuro. Es como el rico insensato que dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y nosotros sabemos de que Jesús dijo: necio, hoy vendrán a pedirte tu alma. ¿De qué sirve ganarnos todo el dinero del mundo si el alma se perdiere? De nada. En Lucas, este texto está en Lucas 12, 18 al 19. Y dice así Santiago 4:15: pero no sabe lo que va a acontecer o a continuación. Mejor le sería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esas serían palabras sabias, el decir. Nos muestra, tanto Santiago como Lucas nos muestran dos clases de personas. En uno nos muestra a un hombre que no es malo tener nuestros ahorros, no es malo tener cuenta en el banco, no es malo tener un dinero. Lo malo es apoyarnos en ese dinero, ¿verdad? Y decir como este necio: bueno, tengo dinero, hoy, ¿para qué trabajo? Hoy me quedo aquí en casa y vivo a mi vida a mis anchas. Eso es como diciendo: no me importa, no me importa si Dios quiere o Dios me va a llevar, yo voy a estar aquí a gusto, tengo dinero para toda la vida. Eso es hablar neciamente. En cambio, Santiago nos muestra: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es poner los planes en las manos de Dios. Eso es ser una persona sabia, temerosa de Dios. Entonces nos muestra dos clases de personas, y sabemos, como hoy, como estamos estudiando lo que es la necedad, nos muestra qué camino tomar para no caer en la necedad. En el versículo 15 lo dice así: los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a su casa. Su ignorancia en asuntos tan sencillos hacen que sus planes para el futuro sean, ¿cómo regresar a su casa? Su ignorancia en
asuntos tan sencillos hacen que sus planes para el futuro sean de lo más absurdo. El 16. Qué tristeza sufrirá el pueblo gobernado por un sirviente cuyos líderes hacen fiesta desde la mañana. Y el 17 dice así: dichoso el pueblo que tienen por rey a un líder noble y cuyos dirigentes festejan en el momento apropiado para trabajar con fuerzas y no para emborracharse. Bueno, lo hemos visto, por decir, estas dos clases de gobernantes o presidentes, lo hemos visto mucho en países latinoamericanos. Bueno, no diga este país también. Hemos visto cómo hay gobernantes que neciamente hacen leyes absurdas, ¿verdad? Que lo único que llevan es ir de mal en mal. Ahora, también hemos visto, bueno, y me atrevo a decirlo, el presidente que tenemos en El Salvador. Un hombre que ha sido, hasta ahorita, Dios lo ha tenido parado bien firmemente, ¿verdad? Un hombre que le ha dado oportunidad que Dios ministre, por decirlo así, a través de él, la voluntad de Dios. Y vemos cómo ha prosperado mi país, porque en realidad fue un país que desde la guerra estuvo presidente tras presidente, y no es que esté en política, simplemente se presta lo que es este tema. Muchos presidentes necios que hicieron leyes absurdas que permitían que el criminal saliera libre y el justo entrara a la cárcel y pasara años en la cárcel. Esa es una forma de dirigir neciamente. En cambio, hoy vemos cómo este presidente ha sido alabado por muchos países y lo han querido tener como presidente porque hasta ahora ha hecho las cosas bien conforme Dios se lo dicta. Bueno, le doy gracias a Dios porque tenemos un presidente que ha dado el ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que como hombre no vaya a fallar algún día, puede llegar a tener graves errores, pero mientras él le siga dando la oportunidad al Espíritu Santo de que lo influya, que lo guíe, entonces va a ser un país grande, ¿no? Entonces esto es lo que nos muestra tanto el 16 como el 17, ya que qué pueblo más triste que tengan un presidente que ponga leyes, como dije al principio, absurdas, leyes que van en contra de la naturaleza, y poniendo eso como que es algo necesario para que la gente pueda apoyar, ¿no? Entonces, en el versículo 18 dice: por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. La pereza y vejez continuas hacen que la casa se caiga, ya sea representando al gobierno o a la vida personal. Todo país que tiene gobernantes flojos va a la ruina. País que tenga un gobernante trabajador va hacia arriba. Bueno, dice el versículo 19: una fiesta da alegría, un buen vino felicidad, y el dinero lo da todo. ¿Lo puede dar todo? Sí, el dinero. Pero lo único que no puede dar dinero es felicidad, y las riquezas no pueden comprar el cielo. ¿De qué es lo más importante en nuestras vidas? Sí, el dinero puede comprar muchas cosas y sacarnos de muchos problemas económicos. Pero, ¿qué beneficio tiene si se gana todo el mundo y se perdiera el alma? De nada. ¿Verdad? Nuestra alma, gracias a Dios, está puesta en las manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? Dice Mateo 6:23: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Esto es lo que el consejo que nos da Mateo, que busquemos las cosas de arriba.
el reino de los cielos. Sobre todo, ponerlo en primer lugar. Y en el versículo 20 dice así, que ya estoy por terminar. Nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente. Y no te mofes o te burles de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio. Pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y controlarles y contarles lo que dijiste. La indiscreción tiene la habilidad de sacar alas. No se debe criticar nunca a los que tienen el poder, pues de alguna manera pueden saberlo. Las expresiones, ni aún en tu pensamiento digas, ni en lo secreto de tu cámara digas, son hipérboles, exageraciones intencionales para dar énfasis. Quieren decir, no lo digas a nadie, ni a tu amigo, ni el que tengas, amigos de confianza. Las aves de estos versículos son las orejas, o sea, los que informan a los poderosos acerca de sus dictadores, ser delatados ante gobernantes necios e iracundos. Yo veo que tener mejor, estar con la boca cerrada es mejor, ¿verdad? No criticar a ningún hermano, no criticar a nadie, porque tarde o temprano quedamos en vergüenza. Entonces, el predicador nos muestra de que vivir como necios nos va a ir mal, ¿verdad? Dios nos muestra a través del predicador que tenemos que pedir más que todo la sabiduría para poder vivir y en las cosas más pequeñas, ¿ya? Porque tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que cuidar la forma en cómo vivimos. Sabemos que no importa la necedad, vive en reyes, en gobernantes, en príncipes, en sirvientes. No importa la sociedad, el nivel social que la persona tenga, puede llegar a ser un gran necio. No importa la educación que tenga, puede llegar a ser necio. Dios mira a las personas que no tienen sabiduría como necios. Así lo ve el Señor. Aún me acuerdo que una persona, un esposo que engaña a su esposa es un necio para Dios. ¿Ya? Entonces, para Dios, todo aquel que no le ha reconocido como Señor y Salvador es un necio. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Vivir sabiamente. Buscar del consejo del Señor. Ponerle atención a lo que leemos en la palabra. Y practicarla. Porque de nada nos serviría ser oidores si no practicamos la palabra. Bueno, esto es lo que Dios me ha dado, es lo que les he traído y la gloria y la honra sea para Él. Gracias, hermano.